Beto, ya que mencionas la violencia que nos ha acompañado como país y que sigue presente y de hecho latente en Colombia, tú sales de Colombia tras amenazas y aún en Estados Unidos, también has denunciado pues que no te sientes completamente a salvo. Hemos visto también diferentes ataques, me refiero así como amenazas o incluso intentos de que te devuelvan y demás. ¿Qué tan lejos crees que llega la persecución política colombiana? ¿Crees que el Estado colombiano ha sido cómplice, indiferente o incluso negligente con quienes están en el exilio? Hay muchas personas que confunden gobierno con Estado aún quiero que lo tengan claro. El Estado es todo, son todos los poderes públicos, es todo lo que funciona detrás. El gobierno solamente es el ejecutivo y ya se dieron cuenta cómo es de duro que el gobierno nacional trate de cambiar absolutamente todo. Y esto, yo debo decir que me alegra que exista una independencia de poderes públicos, pero lo menciono para entender la diferencia entre Estado y gobierno. Después hablaremos de lo que en realidad es el establecimiento, que es lo que mueve realmente los hilos del poder por debajo, que parte de ello hacen parte los medios tradicionales que tanto manipulan a la ciudadanía. Claramente, Colombia es un estado que funciona mal porque la constitución del 91, todo el mundo cree que es una buena constitución. Creen que es una buena constitución porque es 1000 veces mejor que la defecio que teníamos, que era la constitución de 1886, una constitución netamente conservadora, nacida de una guerra donde el conservadurismo ganó en 1886, totalmente centralista, sin incorporación de los derechos humanos en su parte central. La constitución del 91 incorpora la Carta de Derechos Humanos, pasamos a ser de un Estado de Derecho a ser un Estado social de derecho, pero hay muchas cosas que no funcionan y eso es realmente el Estado. Ese Estado olvida a los colombianos, ese Estado no llega a los territorios que debe llegar, inclusive muchas personas odian la palabra territorio, odian la frase Colombia profunda, nacida en Ujú. Bogotá, para indicar todo lo que no pertenece a la parte central, de Suacha para allá, eso ya es la Colombia profunda. Y realmente el Estado no llega porque el Estado per se funciona mal. A mí me olvidó el Estado como tal, desde el gobierno, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, no crearon el ambiente necesario para proteger a las víctimas de la guerra y realmente eso lo que hace es revictimizar, permitir que el victimario siga amenazando, siga persiguiendo, no permita que el poder judicial se mueva y lo único que provoca es que colombianos se vayan al exilio y eso fue lo que me llevó al exilio. Ahora, una vez estando en el exilio, por más que el gobierno sea Gustavo Petro, pues entendemos que el poder legislativo en estos momentos lo manda la derecha, debemos decirlo claramente, la derecha es el que tiene más de 80 curules. Si usted suma las curules del Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, el ala derecha del Partido Verde, que tiene una ala de derecha y de derecha extrema, pues son la mayoría en el Congreso. El gobierno nacional es chiquito al lado de ese poder porque no puede hacer nada. Ayer negaron la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Entonces, ese es realmente el Estado y claramente tampoco pues protege a los colombianos que están en el exterior. Yo fui amenazado en Miami. Yo soy desplazado aquí mismo en Estados Unidos. Yo vivo en otro estado desde hace 3 años y la gente no lo sabe porque yo no podía caminar tranquilo por Miami porque me insultaban, me perseguían, me amenazaban con pistolas, llevé inclusive pruebas, porque también el poder judicial está lleno de problemas en todo el mundo. Llevé pruebas de personas amenazándome con armas aquí a la corte y aquí me dijeron, si la persona no le dispara, pues todavía no podemos hacer nada. Le pongo una orden de alejamiento, pero el que terminó alejándome del peligro fui yo, mudándome de estado. O sea, soy exiliado en el mismo país donde pedí protección. Realmente es increíble. Y lo que yo padezco, porque no se trata de lo que padece Beto Coral, lo padecen miles, millones de colombianos que están en el exterior y es por ellos que yo quiero representarlos ante el poder legislativo para que esto cese. Perfecto, Beto. Y ya hablando de eso también que tú has dicho que has recibido, no lo mencionabas tú, Mari, como el tema de que has recibido también como, digamos que amenazas, señalamiento
por parte también de otros congresistas, no de congresistas colombianos, de otras figuras públicas, ¿no? Importantes dentro del ámbito político, y pues tenemos la noticia de que algunos congresistas colombianos le pidieron a Marco Rubio tu deportación. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué crees que pues lo hicieron y qué ha pasado con eso? No, pues imagínate, pedir la deportación de un colombiano por opinar diferente, por opinar distinto. Imagínate que no tengo una sola investigación en mi país, no tengo una sola investigación en este país, no he cometido un solo delito en mi vida para que pida la deportación solamente por opinar distinto, inclusive hasta contradiciendo sus propios postulados de la libertad. ¿Cuál libertad? Tengo derecho a opinar distinto, tengo derecho a ser un sujeto político, tengo derecho a discernir, tengo derecho a existir. ¿Cómo que no tengo derecho a pensar libremente en un país que fue fundado bajo esos preceptos? Ni que viviera en Corea del Norte. No, señores, yo vivo aquí en un país que se supone democrático, que se supone libertario, porque la palabra libertario está tergiversada. Confunden hasta el libertarismo con dictadura y realmente no es así. Entonces, me parece increíble. Yo la verdad es que deberían preguntarle a estos sujetos que presionan al Departamento de Estado. Yo soy hijo de alguien que murió combatiendo el narcotráfico, de alguien que participó y fue cerebro en el operativo en el que murió Pablo Escobar, sujeto que le hizo mucho daño a Estados Unidos. Mi papá es héroe de Estados Unidos también. Entonces están pidiendo que deporten al hijo, que revictimicen al hijo de alguien que murió por los intereses de los Estados Unidos. Yo creo que pues, no sé si en el escritorio de Marco Rubio ha llegado la solicitud y si saben o si pretenden hacer algo en mi contra. eh, y si lo hacen, yo no puedo hacer nada. Yo regresaré a mi país a seguir luchando y por eso lo quiero hacer también desde el Congreso de la República, para poder materializar todas estas ideas que han nacido desde el activismo en el poder central, en el poder del poder legislativo, porque es que uno no se puede quedar en el idealismo para toda la vida, uno no se puede quedar mirando los toros detrás de la barrera o mirando el partido de lejos, ¿no? No tiene que pasar del idealismo al materialismo, no tiene que pasar del idealismo a la ejecución de todas esas ideas y por eso es que queremos llegar al Congreso de la República. Beto, ya que estamos hablando de todo este tema de Marco Rubio y el gobierno estadounidense, pues no es secreto para nadie que durante este gobierno se han ido tensando cada vez más las relaciones con el gobierno estadounidense y con el presidente Donald Trump. Y además esto también se da a nivel regional con los bloqueos que se han intensificado en contra de Venezuela. Y queríamos preguntarte ¿cuál crees tú que es a qué se está jugando en este momento Estados Unidos frente a América Latina? ¿Cómo lo ves tú desde allá y qué crees que va a pasar si en los próximos meses con estas políticas pues tan crudas como las de Donald Trump? En este juego de la geopolítica, entiendo hasta cierto punto que un país amenace a otro con tumbarlo. Creo que eso se ha visto a través de todos estos años, creo que es la dinámica de Estados Unidos. Lo vimos con Chile cuando el presidente era Allende, que terminó en la muerte del presidente y en la posterior dictadura de Pinochet. Lo hemos visto cómo ha influido en todas las elecciones de Centroamérica y hasta ahí sería normal, porque siempre ha sido el comportamiento de Estados Unidos. Que sea indignante, sí, pero hace parte de la historia, de cómo funciona el país. Lo que me parece grave es que eso ya pase a la ejecución de bombardeos como están sucediendo en estos momentos contra esos lancheros, que si bien podemos suponer, porque es que ni siquiera hay ninguna prueba de que sean narcotraficantes, porque hasta los bombardeos, fuera de acabar con su vida, que ya es una violación clara al derecho internacional humanitario y un crimen de guerra, pues están borrando toda evidencia para posterior investigación para determinar si eran o no eran narcotraficantes. Porque si saben que la lancha viene, ¿por qué no la incautan? ¿Por qué no la decomisan? ¿Por qué no capturan? ¿Por qué no judicializan? ¿Por qué asesinar a personas? Y sobre todo en el Caribe colombiano. Yo tengo que dejar claro que
yo no voy a defender nunca a Maduro, pero también son los mismos venezolanos los que tienen que arreglar su problema de democracia, son los mismos venezolanos los que tienen que atender sus asuntos. Yo lo que quiero aquí defender es la soberanía de Sudamérica. A Estados Unidos no le gustaría que México bombardeara tierras de Texas o tierras de Arizona o tierras de Colorado o tierras de California por perseguir a narcotraficantes mexicanos. Yo sé que a ningún país le gustaría ser bombardeado por otro país con el hecho de buscar narcotraficantes, negocio que empieza aquí en Estados Unidos con el consumo. Yo lo puedo decir claramente. Aquí, por ejemplo, yo vivo en el estado de Arizona, en el estado de California también. Nunca he visto una política clara en contra del consumo. Nunca. Entonces, ¿cómo piensan detener una guerra, ganar una guerra contra el narcotráfico si no combaten la raíz? Estados Unidos pone los consumidores, Estados Unidos pone el dinero y Colombia pone los muertos, muertos como mi padre. Tengo toda la autoridad moral para hablar del caso porque soy víctima de ello, víctima del narcotráfico. Y es increíble que Estados Unidos no establezca una política clara contra las drogas que se base en la prevención. Ahora, todo esto tiene que estar ligado y finalizar en la legalización de las drogas. Ya tenemos el ejemplo y la respuesta desde los años 30 y también los años 20, desde que se legalizó el alcohol. El alcohol mataba. El alcohol mataba, pues la gente que consumía alcohol en las calles de Nueva York, la gente se moría porque no estaba bien preparado, era etílico puro, y solamente los ricos en sus mansiones, en sus cavas, y los políticos también, eran los que tenían el whisky destilado, el vino de buena calidad, la cerveza bien hecha. Y desde que lo legalizaron y pasó eso a control del gobierno, pues se pudo mejorar la producción del alcohol, que sigue siendo veneno. El alcohol es un veneno, es la droga que más mata y es legal en el mundo, pero por lo menos el Estado pudo controlar la guerra del alcohol, porque acá en Estados Unidos se mataban por ello. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la cocaína? Se debe legalizar la cocaína para acabar con este negocio, porque seguirá siendo la cocaína el pretexto para políticas que pretenden inferir en los asuntos internos de mi continente. Y tenemos un Estados Unidos que al parecer vive en negación y no es capaz de reconocer que también es parte del problema, pues del tema del narcotráfico, ¿no? Que también juegan un papel bastante importante, un papel clave, que son el mayor consumidor. Y pues me encanta que hagas esa aclaración como de hay que reconocer que en Venezuela hay un problema grande, que pues el gobierno de Maduro no es un gobierno legítimo, pero de ahí a justificar una invasión estadounidense a un país latinoamericano, pues es una diferencia bastante grande y pues ya hemos visto históricamente que no termina muy bien. Pero entonces, yendo por esa misma línea de la relación de Colombia con los Estados Unidos, ¿tú qué crees que deba pasar para que esa relación no siga pues deteriorándose más? ¿Tú cómo has visto la respuesta del presidente Gustavo Petro ante estas amenazas de Donald Trump? ¿Crees tú que Petro debería empezar como a alinearse un poco más con Estados Unidos o debería seguir como jugando este papel más autónomo en la región? Yo he visto al presidente Gustavo Petro mejorar sus comunicaciones de una manera brillante. Eso es muy Inclusive cierto. después de que Donald Trump lo amenaza con que él va a ser el siguiente, yo creo que todos dijimos, el presidente Petro va a responder de una forma terrible. Yo pensé eso y aparte pues justificada, porque cómo lo van a amenazar con caer. Presidente Gustavo Petro no es ningún narcotraficante, no existe ningún proceso judicial ni un indictment en Estados Unidos. Es que ni siquiera se puede construir un indictment serio contra el presidente Gustavo Petro porque no hay ninguna prueba. Y si hay dudas frente a la financiación de su campaña, es un tema que le concierne exclusivamente a Colombia en cabeza del Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones. Entonces, y ahí están juzgando al presidente por los aportes de unos profesores. No lo están juzgando por unos aportes de ningunos narcotraficantes, ni por los aportes de dudosa procedencia. Creo que hay que recordar que quien se financió con dinero de narcotraficantes fue la campaña de Iván Duque en cabeza del señor Ñeñe Hernández. Pero eso hay que decirlo claramente. Entonces el presidente responde, pero de una forma magistral, invitando al presidente Donald Trump a Cartagena
Y en Washington recibieron la invitación de una forma inesperada porque la vocera de la Casa Blanca contestó que era interesante la invitación, y a mí me daría mucha alegría porque le quitaría el discurso a la extrema derecha de que el presidente es enemigo de Donald Trump. El presidente no es enemigo de Donald Trump, el presidente no es enemigo de los Estados Unidos. El presidente Petro simplemente está haciendo respetar la soberanía del continente, y el continente americano arranca desde Alaska hasta la Patagonia. Los estadounidenses, los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, todos somos hermanos y no tenemos por qué estar amenazándonos de guerra, en guerra. Así que los últimos días el presidente ha tenido una posición magistral. El presidente no debe alinearse con nadie, ni con Venezuela, ni con Estados Unidos. Al presidente lo he visto respetuoso, inclusive en detrimento de los intereses de los de Maduro. Ha dicho que en Venezuela no hay democracia y que se deben repetir unas elecciones libres e independientes, pero eso es un asunto que ya le concierne solo a Venezuela, solo a Venezuela. Yo no me quiero meter absolutamente nada en eso, pero frente a una amenaza de intromisión, frente a una amenaza de guerra en nuestro continente, creo que el presidente ha tenido la respuesta que debería tener cualquier presidente. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?